Listo. Buenas tardes a todos. Estamos en los martes de Economía Física de Lyndon LaRouche. Seguimos leyendo la trilogía del espacio-tiempo económico. Estamos en la lectura el día de hoy, 12 de septiembre del 2023. Y vamos a continuar. Terminamos, la idea de hoy es terminar la parte 2 de esta trilogía y después poder ver parte de la conferencia que se tuvo este sábado pasado, una parte breve de la conferencia que dio LaRouche en una universidad de aquí de México con el tema, lo considero importante porque hace como un contrato, como un compacto de todo lo que es lo productivo, el sistema productivo, los corredores de desarrollo. Van a ver que se va a hacer clic con lo que hemos estado leyendo. Entonces vamos a comenzar. Y esta es justamente donde nos quedamos, la llamada segunda ley de termodinámica. ¿Quién quiere empezar a leer? Bienvenidos a todos. ¿Quién dijo yo? Mauricio, ¿quieres leer? Te veo emocionado. Oye, Mauricio, pero tú no Ok, deberías de estar aquí, ¿no? O que no es el cumpleaños, no vas a estar en un evento. sí, pero lo hicimos todo temprano, sí, porque vino la mamá, Oh, entonces, ok, sí, ok. ella vive como a 1 hora de aquí, Ah, qué entonces no se bien. puede ir muy tarde. Felicítanos por favor a Yesenia, que todos sepan que hoy es cumpleaños de Yesenia. De verdad, muchas felicidades a Yesenia. Le mandamos un abrazo. Gracias. Pues yo ya iba a decir, ¿por qué estás aquí, Mauricio? Debes de estar ¿Qué aquí. haces aquí? ¿Cómo Estás que aquí? comiendo torta. Con la esposa primero. Cumpleaños. Bueno, adelante, Mauricio, gracias. La llamada segunda ley de termodinámica es mucho peor que meramente representar, como lo hace en esencia, un fraude de Calcius y demás. No existe una verdadera ley universal de la entropía en este universo, aunque sí hay, reconocidamente, entre académicos, especialmente los que están en el cortejo del sistema liberal de Paolo Sarpi, doctrinarios bastante estúpidos que expresan una opinión diferente sobre el asunto. El compendio previo de observaciones que acabo de plantear es el concepto que subsume el fruto de las pruebas de verdad clínicas de las características reales de la creatividad humana individual, como en la creatividad físico-científica, pero también en los modos clásicos de creatividad artística. A otros procesos vivientes y su evolución lo subsume el universo, del modo que existe como les es dado a ellos. Sin embargo, el hombre es único, como lo demuestra la creatividad humana, único en cuanto a su poder para introducir cambios de principio en el universo, en vez de solo obedecerlos cuando ocurren. Esta no es una afirmación arbitraria mía, es la comprobación del aumento de la población humana en este planeta cuando se contrasta la pauta de desempeño de la especie humana con la de los simios superiores. Desafiemos a los hijos de Satanás. Dado este material de trasfondo resumido en el capítulo presente hasta aquí, nuestra atención debe ahora centrarse en las implicaciones psicopatológicas de la enfermedad mental viralmente cancerosa, esa sífilis moderna del alma humana llamada ambientismo. A saber, la capacidad de la especie humana para mantener una población planetaria de unos 6.700 millones de personas sobrepasa tan ampliamente los potenciales de la población de los simios superiores en lo cualitativo que debemos tender, incluso por esa sola razón, a reconocer, en base a tales pruebas,
que las características de la población humana se fundan en el hecho de que la humanidad crea su propio ambiente necesario para sostener el aumento potencial demográfico humano per cápita y por kilómetro cuadrado. No existe ningún límite superior naturalmente fijo de la capacidad de la población humana para superar por mucho los niveles actuales de su población en este planeta. Existen otras preguntas sobre el tema que habrá que plantear y responder en su momento, pero esas preguntas en sí no tienen para nosotros ahora una cualidad pertinente para las posibilidades inmediatas de la humanidad en el siglo actual. Lo que sí debemos saber ahora, por lo menos, es una medida impresionantemente grande. En una medida impresionantemente grande son los hechos atinentes a la naturaleza del potencial humano que producen resultados de un tipo excluido entre todos los demás mamíferos o especies inferiores. Todas estas diferencias expresadas yacen dentro del dominio práctico propio de la verdadera creatividad mental humana. Así que preguntémonos de nuevo, ¿qué es la creatividad humana? ¿Qué y quiénes son los enemigos de esa creatividad humana? Hasta ahora tenemos acceso empírico al conocimiento de dos clases específicas de experiencia de la creatividad verdadera. Primero, tenemos la creatividad local como la de descubridores individuales de conocimiento práctico de principios universales demostrables. Segundo, existe el conocimiento de la creatividad en tanto empotrado en el carácter esencial del universo que habitamos. ¿Cómo ilustra esa cuestión el descubrimiento de los elementos transuránicos? Nada más aquí entonces Lina está hablando de dos, ahora está hablando de otra cualidad de creatividad, ¿no? Dice la creatividad como local del individuo. ¿Y cuál es la otra? El conocimiento de la creatividad en tanto empotrado en el carácter, ¿no? Como la creatividad del propio universo como tal. Ok, entonces ponemos esto. Aquí vamos, ¿no? ¿Qué son los elementos transuránicos? ¿Tiene que ver con el uranio? ¿Qué? Transuránicos. Sí, con una más de 92 como el uranio, Sí. que son los que siguen del uranio. Ya como enriquecido, pues, como el... Bueno, no de forma artificial por el hombre, sino que todos los demás que pasan en la tabla periódica, que es el 92, el uranio es el de número 92, arriba del uranio todos los demás ya son transuránicos. Pasando del uranio, ¿no? Pero no artificial, sino natural. Ah, mira, pues ahí está Lalan. Que nos diga. Bueno, lo leo, dice, dicho de un elemento que ocupa un lugar superior al uranio en la tabla periódica. Es inestable y ha sido obtenido aquí, artificialmente. Ah, ok, bien. Ok. Que es curioso porque no todos los elementos que están después del uranio son artificiales. Vamos a anotar eso, ¿no? Para investigarlo. Listo. Gracias, Alan. Ok, entonces aquí nos quedamos, ¿verdad? Bien. Pero Sin embargo, entonces sí se sí, obtiene artificialmente, pues, los elementos transuránicos. Sí, aquí dice que sí, que sí, que sí. Me confundí en esta parte, déjenme investigar, pero lo que pone aquí Alan dice que sí. Tabla periódica es inestable y ha sido obtenido artificialmente.
Voy a leer esto. Todos los elementos con gran número atómico tienen una probabilidad alta de haber sido generados de forma artificial. Otros son extremadamente raros y por lo tanto han sido descubiertos mediante investigaciones científicas y otros, por el contrario, no han existido anteriormente, como el plutonio o el neptunio, de los cuales ninguno tiene existencia natural sobre la Tierra. Listo. Acá hay un documento de esto. Si alguien se acuerda para que nos los comparta, por favor. Son extremadamente raros. ¿Cómo qué elemento? Bueno, vamos a buscar aquí. Vamos a ponerle aquí. Elementos. Entonces sí, Carlos Julio, son artificiales. Después del 92 de la tabla, que es el uranio. Que hay algunos naturales, pero son súper raros y algunos ni siquiera habían existido como tal en la Tierra. Listo. El plutonio es transuránico entonces, el plutonio. Sí, según esta definición, sí. Sí, todos los después del 92, que es el uranio. Sí, sí, son sintéticos, parece la mayoría. Estaba Ujú, viendo varios, pero el interesante. novelio, el curio, son sintéticos. Ujú. Ok, bien, ya lo anotamos aquí. Ok, listo, lo anotamos. Ok. Sin embargo, detengámonos aquí un momento. No es cómo sabemos esto, sino por qué sabemos esto. Quienes quiera de nosotros que hayan pensado seriamente en por qué ocurren los descubrimientos de principio de manera no estadística y que realmente hayan hecho tales descubrimientos con éxito, podrán comprender el significado y la profunda exactitud de mi pregunta. ¿Por qué sabemos esto? La pregunta complementaria es entonces, ¿cómo sabemos esto? Llamemos a por qué sabemos esto, Prometeo, y cómo sabemos esto, Epimeteo. ¿Cómo es posible que seamos capaces y estemos dispuestos a plantear una pregunta válida de un principio nuevo cuando esa pregunta no se ha derivado lógicamente en tanto tal de la experiencia precedente? De hecho, en la historia conocida hasta la fecha, la mayoría de la gente decididamente no está dispuesta. Ok. Un descubrimiento de principio no lo genera la experiencia, lo genera la inquietud de que tenemos que abandonar nuestros hábitos para salir de la mera repetición de la experiencia existente. La inspiración que necesitamos, si hemos de eludir las monotonías de la mera memoria, no yace en la experiencia como tal, sino en la imaginación, como Percy B. Shelley, por ejemplo, presenta el compendio de este argumento en el párrafo final de su En defensa de la poesía. ¿Leo ahí o qué, Carolina? ¿La leo? Sí, sí, es que este ya lo había puesto Lina en el otro documento, pero en el de los próximos 50, la Tierra en los próximos 50 años, y otra vez lo menciona, ¿se acuerdan? Bien. Vale, vale. Cito aquí el pasaje pertinente de Shelley que cité como nota al pie de la página en Las Naciones en tanto dinámicas. Vivimos entre filósofos y poetas que están más allá de toda comparación con cualquier otro surgido desde la última contienda nacional por las libertades civiles y religiosas. El Heraldo, compañero y seguidor más incondicional del despertar de un gran pueblo para orar un cambio benéfico en la opinión o en una institución, es la poesía. En tales periodos se acumula el poder de comunicar e impartir conceptos profundos y apasionados sobre el hombre y la naturaleza.
La persona en quien reside esta facultad puede, con frecuencia, en lo que respecta a muchas partes de su naturaleza, guardar poca correspondencia aparente con ese espíritu del bien del cual es ministro. Pero incluso cuando niegan y abjuran, no dejan de verse obligados a servir a ese poder que tiene su asiento en el trono de su propia alma. Es imposible leer las composiciones de los escritores del presente si que en la vida eléctrica que arde en sus palabras nos conmocionen. Tales figuras miden la circunferencia y sondan las profundidades de la naturaleza humana con espíritu comprensivo y penetrante. Y son ellos quizás los más sinceramente asombrados por sus manifestaciones, pues en definitiva no se trata tanto de su propio espíritu como del espíritu de la época. Ese pasaje debe reformularse por escrito y declamarse en voz alta, de manera repetida, por su pertinencia única, del modo que la he expresado otra vez más como declaración de un principio que es típico de cualquier cultura en cualquier época. El miembro individual de la sociedad debe poder llegar a reconocer que él o ella misma manifiestan un comportamiento que con frecuencia es predominantemente típico del movimiento de su tiempo, más que en un mero producto consciente de las propias opiniones individuales que se forma. Mi puntuación y redacción, paréntesis. Sin ese párrafo final, en su defensa de la poesía, cualquier reimpresión de la pieza de Shelley fuera intencionalmente fraudulento. Sí. Este poder de la imaginación al que se refiere Shelley es la conclusión de ese libro. A veces se identifica como el poder del razonamiento inductivo, a diferencia del razonamiento deductivo. Sin embargo, no en el sentido ordinario del uso de la palabra inductivo. El caso del descubrimiento singularmente original de Kepler del carácter armónico del principio de la gravitación universal ilustra el caso. En pocas palabras, ya que confiamos en que el universo es legítimamente razonable para los poderes potenciales de la mente humana, la prueba de una paradoja sistemática en la comprobación nos infunde confianza en que las paradojas sistemáticas en la interpretación de las pruebas tienen una solución. Incluso en los casos de paradojas sistemáticas expresadas en nuestra experiencia del universo mismo. Esta cualidad de que confiamos en la afinidad probable de la mente humana con la intención del Creador siempre ronda nuestro pensamiento, aun si aparece solo como una especie de último recurso. Así nos vemos de ese modo inspirados a estar alerta a casos en que nosotros mismos nos despistemos o se nos despista de otra manera a suponer que alguna premisa disque autoevidente explica sin más la realidad, como lo ejemplifica el caso de los axiomas y postulados a priori de la geometría euclidiana. El hecho mismo de que rechacemos esos supuestos a priorísticos nos alerta a alguna gran falacia de supuestos en nuestra manera de pensar sobre la materia pertinente. Así, la eliminación de las nociones a priori del tiempo y el espacio
juntas o de manera respectiva, ejemplifica la existencia de una línea divisoria entre el verdadero razonamiento inductivo y los supuestos infantiles a priorísticos respecto a cualquier realidad afectada por esa cuestión. A veces el hombre para formas sistemáticas de estupidez intelectual es ser una persona práctica. Semejante persona práctica como el seguidor típico del empirismo de los partidarios de Paolo Sarpi, urde toda clase de lo que son, de hecho, mentiras, si parece que esa ficción es una opinión que el proverbial próximo bobo crédulo tomará como algo convincente. El fanatismo religioso de los ignorantes santurrones es meramente típico de ese síndrome patológico. Así, al igual que Platón, Nicolás de Cusa, Johannes Kepler o Bernard Riemann, todos los científicos verdaderamente grandes son teólogos en el tema de los principios científicos fundamentales. Esto se debe reconocer en Albert Einstein, sus últimas obras y en el académico Vladimir Vernadsky. El método de pensar que los inspira siempre es un reflejo de la noción antigua de dunamis, en la que Leibniz funda el concepto de la dinámica moderna que Bernard Riemann llevó a su comprensión más rica. Tal es el caso de la paradoja de la razón científica humana. En el caso de los logros de la razón humana para bien de la humanidad, cuando nos vemos ante la prueba de modos verdaderamente creativos de razonamiento, como lo señala Shelley en el párrafo final en su defensa de la poesía, nos topamos con un fenómeno así que conocemos en un sentido como la mentación creativa cognoscitiva en el individuo. Sin embargo, la acción que ese pensar por parte del individuo extiende a la forma de cambios pretendidos en la forma de pensar de la sociedad, más allá de los límites de la muerte para llegar a otras partes de la sociedad y a generaciones venideras, debe advertirnos el hecho de que las pruebas que así se nos presentan tienen un efecto más universal que un cambio en el comportamiento de ese individuo aislado. Así, dicha creatividad, como la ejemplifica el descubrimiento de un principio físico universal, pertenece de manera ontológica al dominio de la dinámica social universal. De este modo, al crecer, en efecto, deviene en un objeto existente entre generaciones de seres mortales. Por ende, es la parte más íntima de la personalidad humana la que es eficientemente inmortal. Transmite su efecto por una suerte de modalidad de resonancia, de manera tal que aun cuando la idea se origina dentro de una mente individual, refleja la acción dinámica que dicha mente habita en ese momento, merced a ese regalo. Ese aspecto del individuo es en sí inmortal, y eso de manera dinámica. Por consiguiente, la acción esencial del individuo pensante es lograr la inmortalidad de su ser mediante ese medio de acción dentro del universo inmortal y sobre él. Es probable, como puedo dar testimonio fundado en mi experiencia, que ese sentido de inmortalidad, como lo podemos reconocer fácilmente en el mismo Shelley y en su aprecio por John Keats, funciona tal como Shelley mismo describe esa experiencia suya en el párrafo final de su En defensa de la poesía.
Aquí termina la parte 2 de la trilogía. ¿Quieren hacer algún comentario? Voy a dejar de compartir esto para poder poner el video que les comenté al principio de la conferencia que tuvimos el sábado, donde habla, bueno, se puso una conferencia grabada de LaRouche, donde va a hacer un clic a lo que hemos estado viendo y leyendo de esta trilogía del espacio-tiempo económico. Mientras voy dejando de compartir y compartiendo el video, si quieren hacer comentarios, adelante, por favor. ¿Me puedes explicar más? Bueno, esas dos maneras o métodos de llegar a la verdad. ¿Qué es el a priori y qué es el a posteriori? Bueno, yo no sé si es como entender como ¿cómo lo vemos allí? Como dice Prometeo, ¿qué es el Prometeo y qué es el Epimeo? Epitemeo. Eso así. Es como así, como Sí. lo que fue Prometeo es, ya uno sabe que él es lo que él define una concepción de lo que es lo que es el fuego y que es la creatividad. Eso. ¿Y qué es el epimeteo? En cuanto a lo a priori y a lo posteriori. Es que Prometeo entiendo, a Prometeo es que el a priori y Epimeteo es el a posteriori, como dos enfoques. Eso es lo que dice allí. Sí, el uno es como una forma de prever el futuro y la otra cosa es como hacer un análisis retrospectivo, digamos, de lo que ha pasado. Es como, ellos eran como hermanos, ¿sí? Prometeo, y tenía uno como el enfoque más de mirar hacia adelante y el otro como de mirar un poco hacia atrás. Era un poquito como lo que yo entiendo. O sea, estaba encasillado en esas dos visiones, el pasado y el presente. Sí, no, Prometeo es como más prospectivo, más a futuro. Prometeo es más pronosticador, sí. Sí, eso, más a futuro. Como el otro es como más retrospectivo, es como de una mirada, digamos, pues, yo diría que sí, pues si el uno más es más una mirada más hacia adelante, la otra como una mirada hacia atrás, pues lo que yo entiendo. No, sí, pero entonces, ¿por qué Prometeo sí sabe muy bien lo que está diciendo? Porque si no le llega a los humanos, a los mortales, no les llega la chispa divina, o lo que dice es la chispa, ¿no? Pues divina no lo dice, yo no sé lo dice. Si no le llega la chispa a los mortales, entonces La creatividad. entonces no son nada. Es lo que dice Prometeo. Entonces, ¿por qué es el método a priori? ¿Por No. una forma de pensar o qué? Intuitiva, no creo que sea lógico. Lo que pasa es que el Prometeo pues, es como el símbolo, fue el que le robó el juego a los dioses, y el juego es como el símbolo de digamos, de la creatividad. Digamos, el juego es como la esencia, porque, digamos, la revolución tecnológica que, digamos, que separó al mundo de los humanos de los animales fue el dominio del fuego. Y el fuego es el que hemos ido mejorando su control a través de las tecnologías, digamos, a través de entonces la creatividad en las tecnologías que transforman las fuentes energéticas es lo que representa Prometeo. Pues él trajo la creatividad, pues todo. En el libro de Prometeo se habla de que él trajo el fuego, pero con eso vino la agricultura, la poesía, la música, la ciencia, las industrias, pues todo eso lo trajo Prometeo. Pues todo lo que tiene que ver con el trabajo creativo, un poquito como de construcción de futuro. Y yo imagino que lo otro es como un complemento de mirar también retrospectivamente lo que hacemos, una mirada como más hacia el pasado para, no sé, para revisar un poquito lo que estamos haciendo hacia el futuro. Yo creo que es bueno uno tener como
de dónde viene uno, dónde está y para dónde va, como los tres momentos. Pues. Es como lo que yo interpreto de Prometeo y Epimeteo. El video ya. Voy a volver a compartirlo porque no compartí audio. Un momentito, por favor. ¿Me hacen así si se escucha bien, por favor? Ya lo voy a poner. Con declaraciones de un Ahí se escucha ya. estadista. Bien, ahí vamos a escuchar. Lo que les comenté es que vamos a escuchar fragmento de la conferencia de LaRouche que pusieron en esta conferencia del sábado pasado y nos va a hacer un clic con lo que hemos estado leyendo, los conceptos de proceso productivo, la economía física. ¿Vale? Adelante. Y pensador estadounidense Lyndon LaRouche, que se llama Nuevas Alternativas frente a la globalización mundial. Este fue un discurso que dio el 5 de noviembre del 2002 en la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila, en México. Empleando a América Latina como ejemplo, LaRouche habla sobre la naturaleza de la crisis que puede resolverse a través de un nuevo paradigma, incluyendo la nueva ruta de la seda y un cambio de paradigma científico y tecnológico. Si el señor LaRouche viviese hoy, habría celebrado ayer su 101º aniversario, 101 años. Su labor se está publicando en archivos que pueden ver ustedes en el sitio larouchelibrary.org. Es el propósito de este archivo es dar una compilación completa de las obras de Lyndon LaRouche con fotos, escritos, grabaciones y recientemente se ha dado a conocer la versión en italiano del libro No hay límites al crecimiento. Esta es la portada, pueden verla aquí. Sin más, pues por ahora me gustaría ponerles de presente al científico y economista Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche, Universidad Autónoma de Coahuila. En Sudamérica vemos que se ha destruido Argentina, especialmente desde 1982. Vemos que Bolivia está ahora en peligro de caer bajo una narcodictadura. Vemos crisis parecidas en las fronteras de Brasil y Argentina, de Paraguay y Uruguay. Vemos la pérdida de soberanía de Perú por un golpe organizado bajo la dirección del gobierno de Clinton. Al presente, sobre Brasil pesa una carga imposible. No hay forma de que Brasil pueda soportar la deuda que se le impone. En realidad, no incurrió en ella. La deuda se la impusieron las instituciones internacionales bajo presión enorme de los Estados Unidos, incluyendo la dolarización de la misma en 1989, lo que constituyó una tragedia para ellos. No hay manera de que paguen esta deuda en estas condiciones. El FMI exige que Brasil otorgue concesiones a todo lo que los mercados le requieran. Mercados que en esencia son corruptos. JP Morgan Chase y Citibank están implícitamente en bancarrota. Y si no fuera por el poderío de los Estados Unidos como poderío físico, estarían quebrados. No tienen futuro bajo las condiciones actuales. Esto es cierto para el sistema bancario de los Estados Unidos en general. El sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos hoy, de hecho, está en bancarrota. Y solo se sostiene por el poder político de los Estados Unidos. Los sistemas bancarios de Europa están en bancarrota. Los sistemas de banca central están quebrados y esa es la situación en casi todo el mundo.
Ahora bien, el FMI, que junto con el Banco Mundial ha organizado esta bancarrota que se ha desarrollado con los años, ahora viene a decirle a Brasil, Brasil, eres malo. Eres malo. Tienes que aceptar nuestra tutela. Nosotros que te arruinamos, venimos a ayudarte, arruinándote un poco más. ¿Qué sucedería si Brasil cede ante el FMI y acepta cualquier cosa que se asemeje a sus demandas? Brasil moriría. Se desintegraría rápidamente. No en varios años, sino en meses. Vean los números. Saquen los porcentajes. Saquen los cargos por servicio de la deuda. Consideren los efectos de esas condiciones y del derrumbe de la economía de Brasil. Vean lo que le pasó a Argentina y cómo esto está por desatarse con toda su furia en Brasil. Si Brasil resiste y no se rinde, podría sobrevivir. Si la tasa de interés promedio se mantiene debajo del 10% en Brasil. Y si se instituyen condiciones apropiadas de refinanciamiento de la deuda, puede sobrevivir. Y podría formar parte de una perspectiva de recuperación para el hemisferio. Pero si Brasil sobreviviese en esas condiciones, el FMI quebraría. No puede en las condiciones actuales absorber ese tipo de reorganización financiera. Como sea, el FMI está muerto en su forma presente. Si tiene éxito, muere. Si fracasa, muere. Esto les da un indicio de lo que hemos descrito como crisis sistémica. A diferencia de la gente que estudia el fenómeno estadístico conocido como ciclos de auge y desplome. Este no es un fenómeno cíclico. Ahora bien, obviamente hay soluciones. Yo he estado impulsando tales soluciones. Hace poco tuvimos en la Cámara de Diputados de Italia un voto mayoritario a favor de una propuesta que hice. Mediante ese voto, el gobierno italiano está comprometido implícitamente a trabajar con otros gobiernos para reorganizar el sistema monetario mundial, para regresar a una fórmula de Bretton Woods como la que tuvimos en 1945-1964, para usar ese modelo, tipos de cambios fijos y un sistema proteccionista para promover la producción y programas parecidos y para garantizar que regresemos a un patrón de crecimiento. Esto significa que tenemos que someter al mundo a una reorganización por bancarrota, tal como se haría con cualquier bancarrota. Nosotros como estados crearemos el crédito necesario para programas de infraestructura de largo plazo y para el fomento de la inversión privada. Este crédito se utilizará sobre la base de largo plazo, esto es, más o menos a 25 años, con tasas de interés simples de 1 a 2% en general, como crédito del Estado para utilizarlo en la infraestructura para aumentar el empleo, para construir ferrocarriles, sistemas hidráulicos de energía, etcétera, que son necesarios para la sociedad. Esto estimulará el empleo privado. También le daremos crédito a sectores de la inversión privada que lo merezcan para desarrollar la agricultura, las manufacturas y otras cosas necesarias, y labraremos nuestra salida de este desbarajuste. Lo que propongo es que observemos al mundo en términos de ciertos países que representan fuentes de tecnología. En otros países como China e India, que relativamente no son países prósperos, también hay fuentes de progreso tecnológico. Tienen ciertas industrias, ciertas técnicas, pero no lo suficiente para satisfacer todas las necesidades de su población. Nuestra propuesta consiste en tomar esas áreas de Eurasia, erigir las fuentes del progreso tecnológico para una transmisión de capital a largo plazo, capital tecnológicamente necesario en regiones con poco potencial tecnológico. Y así tomar regiones como el interior de China en contraste con las zonas costeras y de otros países y empezar a erigir esto
en términos de su productividad durante más o menos una generación. Y sobre esta base, mediante crédito a largo plazo, por el orden de 25 años, podemos crear y extender crédito para financiar el flujo de exportaciones de alta tecnología desde regiones que constituyen fuentes de tecnología a países que necesitan esta difusión tecnológica con desesperación. Podemos organizarlo de modo tal que dentro de 25 años podrán salir de lo que les adelantamos como crédito. En 1992 propuse, y esos países llegaron a aceptarlo, lo que llamo el puente terrestre euroasiático, pero ahora tenemos nuevas tecnologías y lo que propongo es la creación de corredores de desarrollo. Desde regiones como Rotterdam en Europa hasta lugares como Busan, al extremo de Corea, del otro lado de Asia. Estos corredores de desarrollo irían a través de la parte septentrional de Rusia y Kazajstán hasta la parte central de China y Asia Central y al sur por la costa del Océano Índico, la India, etcétera, hasta Indochina y por otras rutas. Estos corredores de desarrollo tendrían entre 50 y 100 kilómetros de ancho. O sea, incorporarían una línea principal de transporte, rutas de distribución de agua, centros de generación y distribución de energía, y así crearían centros industriales y agrícolas a lo largo de regiones hoy subdesarrolladas o que son páramos. Y al cruzar en varias direcciones una región principalmente de páramos que contienen la mayor concentración de recursos minerales de cualquier parte del planeta, Asia Central y Septentrional, transformaríamos esto en una zona de crecimiento para toda Asia. Este programa está poniéndose en marcha paso a paso gradualmente. Los esfuerzos de China y Rusia, entre otros, para presionar por la construcción de las conexiones ferroviarias entre Corea del Norte y del Sur, que en realidad es una conexión ferroviaria de Busan a Rotterdam a través de China y de Rusia. Y esto ya está caminando. El problema es conseguir que la gente acepte, y los gobiernos en particular, el hecho de que este es un sistema en bancarrota, que no hay esperanza bajo este sistema. No traten de adaptarse al sistema, reemplácenlo. ¿Cómo hacerlo? Con la autoridad del gobierno soberano, un grupo de gobiernos soberanos que someterán sus sistemas bancarios a una reorganización por bancarrota, crearán un nuevo sistema de en facto banca nacional. Bajo el gobierno nacional movilizarán el crédito, reorganizarán todo para proteger el bienestar general y mantener la estabilidad para fomentar el empleo pleno, encontrar áreas de crecimiento en las que pueda concentrarse el crédito, tanto en el sector público, en infraestructura, como en el privado. Solo los gobiernos pueden hacer eso. Ese es el poder soberano del gobierno como verdadera soberanía. Por tanto, tienen que erigir la base de la economía y el 50% de cualquier economía moderna diseñada de manera competente es inversión en infraestructura, no en producción. Transporte, generación y distribución de energía, distribución y gestión de aguas, salubridad, salud, sistemas educativos. Todo esto constituye el corazón de una economía. Las bibliotecas, el acceso a este tipo de cosas forma parte esencial de las facultades productivas del trabajo. La capacidad de mover bienes de forma eficiente y rápida a gran escala en cualquier región, de ir de un lugar a otro. Eso es lo esencial. Mi especialidad en este renglón, por supuesto, en lo que me he concentrado todos estos años es la economía física. Economía financiera, eso no es nada. Contabilidad no es nada. Eso es conectar los puntos, no requiere ninguna habilidad. Lo que se necesita es comprender cómo invertimos en una combinación de infraestructura y otras cosas para conseguir el efecto de este avance multigeneracional, aumentando las facultades productivas del trabajo. Entonces, mi interés es que si pueden establecer
un cimiento entre los estudiantes de modo que puedan entender lo que es una idea. Es el sentido de idea de Platón. Descubrimiento, hipótesis, prueba experimental, el método de Kepler. Capaz de desarrollar una idea científica física. Es fácil de demostrar eso. ¿Cómo se desarrolla la cultura? Se desarrolla sobre la base de transmisión de ideas que corresponden a tales descubrimientos de una generación a la siguiente. Eso es historia. Arquímedes y Aristóteles, Platón, son fuentes de los métodos científicos antiguos. Están vivos en nuestra sociedad actual porque esos son científicos que replicaron esos descubrimientos y lo puedes, por lo tanto, la transmisión de cultura a través de miles de años al presente es el resultado de lo que entendimiento de lo que es una idea y de la importancia de la educación y de transmisiones de esas ideas de una generación a la que sigue, con el resultado de que tengamos una generación que tenga más poder por cápita con respecto a la generación anterior. Eso es cultura. Las ideas del drama clásico que comunican una comprensión de cómo se comportan o cómo se portan mal los seres humanos. ¿Cómo manejas eso? Eso es lo que necesitamos. La contabilidad es simple, jugar con las matemáticas, sumando y restando y demás, eso es sencillo. La economía se basa en seres humanos que no son simios, que tienen la facultad de generar, asimilar y reproducir ideas, cuyo propósito es, a sabiendas que todos vamos a morir, todos moriremos. Saber cómo gastamos nuestro talento en la vida. ¿Qué significado tiene nuestra vida cuando nos hemos ido? ¿Qué hemos inventado en las generaciones venideras que nos da un lugar permanente en el espectro del espacio-tiempo? Eso es humano. Y tratar de obtener el conocimiento en toda área posible que alcance tu apetito para poder reproducir y descubrir los maravillosos descubrimientos de la gente que vino antes que tú y transmitírselo a otros para tener una sociedad en la que esta sea la práctica normal. Eso es la economía. La economía es lo que una generación es capaz de hacer en beneficio de 2 generaciones adelante. Muchas gracias. Varios periódicos y medios latinoamericanos. Listo. Listo. Esa es parte del video que se puso en el panel 2. Bueno, no sé si tuvieron la oportunidad de ver toda la conferencia, pero esa fue la parte primera y después ya viene la conferencia de Denis sobre la propuesta para Argentina. En esta parte me gustaría a ver qué les parece a ustedes, cómo la ven, también si tienen algunos materiales que podamos usar. Es muy importante que podamos en las lecturas darle un tiempo a la lectura, a charlar qué nos va apareciendo, este diálogo, pero me gustaría que al final pudiéramos dejar unos 15 minutos para que, 15, 20 minutos para que viéramos algunos videos de LaRouche, aprovechando que algunos los han puesto en español, porque es muy importante directamente escuchar a LaRouche, directamente. Lo estamos leyendo, pero cuando él daba sus conferencias antes, que era cada viernes, él transmitía estos conceptos de una manera muy, muy singular. Entonces, bueno, esta es una nueva propuesta para las lecturas de los martes, que puede ser al principio, al final, en medio, no importa el orden, pero que podamos tener como algún clip, ¿no? De los videos de LaRouche, viendo que podamos tenerlos en español y poder dialogar sobre eso. Como ven, este video habla como un compacto de lo que es el proceso productivo, ¿no? Como LaRouche dice, el 50%
Tiene que ir a infraestructura, no a producción. Y bueno, ¿cómo la ven? Muy buena la idea, Sí, sí, de acuerdo. claro. Sí, porque en ese video la RUS lo que hace es, yo tomé nota de ese video y todo, Coahuila, México, Saltillo, ¿no? Y lo que la RUS hace ahí es todo un análisis histórico-cultural histórico y cultural de la cultura clásica y que es la historia, lo acabo de decir, ¿no? Transmitir el mejor legado de las generaciones pasadas a las nuevas y todo, ¿no? Explica muy bien eso, lo que es la cultura y el arte clásico y todo. Y el desarrollo de los poderes creativos del ser humano, ¿sí? La inmortalidad, sí, claro. Y bueno, ese video para utilizarlo, ¿no? Porque es parte presentarlo, ¿no? Y discutirlo para que sea el debate. Ok, bien, bien. Entonces, si están de acuerdo, voy a ir buscando estos videos. Algunos los hemos puesto, pero yo los recomiendo mucho, como el video de la triple curva. En fin, hay mucho material. Si ustedes encuentran también material que digan, hay que ver este video de la RUSH o hay que ver este concepto que desarrolla en tal documento y demás, lo podemos ver en las lecturas. Por ahora hemos terminado la parte 2 de la trilogía del espacio-tiempo económico. Y hay recomendamos la vez pasada que pudieran, bueno, nos diéramos el tiempo de revisar el cuento de Edgar Allan Poe de La carta robada. Esto es algo que se puede ir haciendo. Si no lo revisaron, está bien, lo vuelvo a recomendar esta vez. Y también los documentos son largos, pero que dan una idea mejor de este tema, el documento de Leibniz, la monadología en Leibniz y la monadología. Mi encuentro con Leibniz se llama, mi encuentro con Leibniz. De forma que podamos en estas sesiones ir dejando materiales para revisarlos, que no nos saturemos tampoco, ¿no? Los podemos ir también leyendo aquí, los pueden revisar después y antes de la lectura, etcétera. La idea es que podamos ir avanzando. ¿Vale? Y bueno, si quieren hacer algunos comentarios sobre lo que leímos sobre el video de Lynn para cerrar la sesión de lectura del día de hoy, adelante. Y si no, está bien. Se pueden revisarlo. No sé. Te los echan en una sentada, como se dice aquí en México. En una sentada te lees ese cuentito y está bueno. Pero sigamos, ¿vale? A veces va a haber más tiempo que puedan revisar. ¿Qué pasa, Humberto? Nelly está terminando el cuento ya. No. Y de preferencia cada quien hable por sí mismo, no echen a los otros. Pasa es que hay una parte de la carta robada que la luz, es que cuando uno lea pues uno cree que es la luz que está diciendo eso. Sí. Él habla sobre cómo identificar la mente del otro. Pues, sí. Está pensando en los axiomas del otro. Sí, los axiomas del otro le permiten a uno decir qué estupidez está diciendo una persona y sabe muy bien a qué nivel hay que responderle, ¿no? Porque nadie le puede responder al mismo nivel. Bueno, es que Poe ahí dice, bueno, el tema de la carta robada, pero él dice, una vez, dice Poe, conocí a un niño y ese niño en los juegos de cartas, siempre él adivinaba la carta que iban a sacar después. Entonces Poe le pregunta, ahora aquí Julieta nos quiere compartir algo. ¿Cómo, Julieta?
que con sus gestos lo adivinaban ¿Los gestos de quién? de los otros jugadores. ¿Cómo? O sea, si hacía una cara de angustia iba a sacar una que no le iba a ayudar. O algo así, o sea, con los gestos de los demás jugadores, él los hacía y él sentía como lo que ellos sentían y así como que salía la carta que ellos iban a sacar para ponerles unas que los destrozarían. Sí, es eso. Poe decía, es que ese niño cuando yo le pregunté, es como dice Julieta, él se ponía en la posición de la otra persona para sentir lo que estaba sintiendo la otra persona, y si era angustia, era que esa carta no le iba a ser buena suerte, ¿no? Entonces, ese fue el clave, dice ese niño, cuando ese niño me mostró cómo le hacía para ganar todo el tiempo, fue clave para poder tener un método para encontrar la carta robada. Solo eso podemos decir para no echar a perder la lectura. Pero, ok, dejémosla así y nos vemos el próximo martes. Sí, gracias. ¿Vale? Sugerencias de videos y comentarios, adelante. Vamos a comenzar la parte 3 de la trilogía, y como hicimos con la parte 2, se hizo, pues, no un resumen, sino una síntesis de lo que vimos en la parte 2, ¿vale? Cualquiera puede hacerlo, de preferencia todos, que podamos hacer nuestros comentarios sobre la parte 2 de la trilogía, ¿vale? Y nos vemos entonces el próximo martes y el viernes en la reunión con la reunión de Iberoamérica, que sí habrá reunión este viernes, ¿vale? Buenas noches, que descansen. Gracias. Bueno, duerman, nos vemos. Saludos, saludos. Chao, Buenas chao. noches, gracias. Gracias, chao, chao. Gracias.